Hey, ¿qué pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía. Fijaros en que, aunque sé que tenemos pendiente esa segunda parte del The Dissection de Avigor y tenemos también pendiente el The Dissection de Ascension, sí que es cierto que estaba dándole vueltas a una cosita a lo largo del día de hoy. Y bueno, la verdad que lo estoy lanzando un poquito al aire a ver qué tal sale, porque me apetecía mucho hablaros de una banda que es muy importante en el desarrollo del metal extremo norteamericano, en el USBM y también por supuesto en el Death Doom Metal, que es principalmente en lo que se basa la banda de la cual os voy a hablar hoy. Es una historia que tiene de todo, esta va a ser un The Dissection que tiene absolutamente de todo. Tiene discos que son de culto, tiene demos que son bastante interesantes, tiene una historia interesante de por sí y además tiene hasta un suceso trágico y bastante macabro que vais a escuchar al final de este vídeo. Por supuesto, no saltéis lo demás porque tiene parte de relación incluso, pero bueno. Esta es la historia de una banda muy importante para el desarrollo del metal extremo norteamericano. Esta es una banda que seguro que muchos de vosotros conocéis, banda que tiene discos de culto incluso. Hoy vamos a hablar de Goatlord. Las Vegas ha sido siempre un lugar que se ha caracterizado por cuestiones más cercanas a los juegos de azar que otra cosa, y los años 80 estaban comandados en cuestión de thrash metal por Mercenary, Fallacy y posteriormente por Puppet Smear. De hecho, esta última junto con Mercenary son los que más tiempo se mantuvieron en la pomada dentro de la escena. El caso es que toda esta ola estaba muy en boga en aquella época, por supuesto, y el metal extremo estaba poco a poco subiéndose a la ola, y en esa ola se quería montar una persona. Su nombre era Joseph Franculin, también conocido como Joe Franculin. Para eso, Franculin montó su propia banda. Goatlord se forma en 1985 y en un principio estaba conformada por Ace Steel a la voz, el propio Joe Franculin a la guitarra, Jeff Scowoff en el bajo y Jeff Nardone en la batería. Lo que diferenciaba a Goatlord de otras bandas de la zona es que desde sus inicios la banda quiso fusionar la pesadez y la lentitud propias del death metal y del doom metal con la agresividad que primaba por aquella época dentro de la corriente más extrema, cuando el death metal estaba empezando a dar sus primeros pasos, y esto lo hizo posicionarse como uno de los precursores en la confluencia de ambos estilos dentro de los Estados Unidos. Y es que es así, cuando Goatlord llegan a esto, la verdad es que se encuentran en un erial donde no hay nada construido. El problema que tienen es que tardan unos años en activarse y en sacar sus primeros trabajos. ¿Qué pasa? Que en esa época surgen bandas como Morbid Angel, surgen bandas como Death, surgen bandas como Possessed, surgen bandas como Necrofagia y podemos seguir con un largo etcétera. Por lo tanto, toda esa cosa que se encontraron como un erial ahora tenía unos cuantos edificios y de bastantes galones. Aunque hay que decir que Goatlord, la particularidad que tenía con respecto a todas las bandas que acabo de nombrar es que tenía una pasión innata por el doom metal más clásico de bandas como Black Sabbath, Pentagram o por ejemplo una banda que a mí me encanta, Saint Vitus. Veréis, cuando sale la demo del 87 la gente tiende a hablar de ella como una mezcolanza de riffs que van por derroteros tipo Celtic Frost, pero con esos achaques que están bastante presentes dentro del doom metal y en menor medida incluso del thrash metal, lo que hacía que combinase perfectamente en un rango dinámico que alternaba entre ambos estilos dentro de esta demo. Forever Black Welling Hell, así es como llamó el comando, sobre todo el Tape Trading, a esta demo del 87, que oficialmente el nombre es demo del 87, pero ese es el nombre que le dieron. Y la verdad es que fue una demo que no fue del todo tampoco bien recibida, pero que sí que tiene bastante pasión dentro de algunos conocedores y sobre todo de los apasionados de los primeros años dentro del metal extremo en Estados Unidos. Pero también es verdad que la demo del 87 tiene una cosita, y es que
no está del todo pulido el sonido que quería darle Franklin especialmente a la banda. Quería algo un poquito más distinto y el 88 pilló a Goat Lord con la cabeza ya totalmente centrada, con una idea fija, y eso evidentemente se notaría porque cuando tienes ideas fijas sacas cosas como lo siguiente. Y es que llegaba la mítica demo Sodomies de Goat. ¿Recordáis esa fusión del Doom y del Death Metal que os he dicho antes? Pues Sodomies de Goat es precisamente todo lo que no pudo ser esa primera demo. Juntan perfectamente todos estos factores y hacen una demo que es inolvidable y una demo que es buenísima. Y claro, al César lo que es del César, esto se nota principalmente en un trabajo de Joe Franklin que fue absolutamente clave. Riffs de afinación baja, tempos deliberadamente densos, que luego incluso generaban una presión sonora con toques incluso de thrash metal bastante evidentes, y que es todo un acierto por su parte. ¿Qué deciros? Luego, si además eso lo combinaban con armonías menores, con muchísima disonancia, pues ya la cosa quedaba cuanto menos clara y nos encontrábamos ante una demo que merecía mucho la pena. O sea, Voodoo Mass. Escuchad Voodoo Mass porque eso es una carta de presentación en toda regla de lo que era esta demo. Y como digo, automáticamente pues se convirtió en una demo que hoy en día pues es muy recordada porque también marcó mucho la vereda, sobre todo para el sonido de las guitarras dentro de lo que es el sonido norteamericano del metal extremo, y especialmente el que va tildado al Death Doom Metal, ¿no? O sea, este disco realmente marca una esencia, marca unos patrones, y a mí me parece un disco indiscutiblemente bueno y que por supuesto tiene una relación importantísima con la historia del USBM, porque también tiene toques de black metal por supuesto, y también incluso pues del metal extremo en general, diría yo. Claro, todo esto hizo mucho ruido al fin y al cabo, porque esta demo, al contrario que la primera, sí que hizo bastante ruido en sí. Y en 1991 Goat Lord tenían ahí en mente pues sacar una primera promo, por decirlo de alguna manera, antes de presentar su disco al mundo. ¿Qué pasa? Que hay muchas veces que algunos sellos están bastante rápidos y Turbo Music no se lo pensó demasiado. En cuanto oyó esa promo dijo: vosotros os tenéis que venir con nosotros y sacamos vuestro primer LP. En tiempo récord, vinilo, CD y cassette. Estábamos ante el nuevo disco de Goat Lord, ante el primer disco Reflections of the Solstice. Para esta época además es bastante curioso porque el disco podía haberse tornado distinto, y me explico. Ace Steel había salido de la banda por problemas internos, habían discutido entre ellos, y Franklin empezó a mover hilos hasta llegar a Mitch Harris. Sí, estáis pensando bien, en el de Napalm Death. El caso es que Ace Steel regresó y todo esto derivó en que una vez más, como tantas veces en la historia, Ace grabó por encima de las pistas vocales de Mitch, dejando eso sí los coros del tema Sacrifice, el último corte del álbum. Claro, la banda había dicho: Ace graba las voces sin ningún tipo de problema, pero lo que desconocía la banda es que había grabado encima de las voces de Mitch. Esto evidentemente fue un fallo por parte de Ace y fue algo que hizo sin querer. O eso se dice. Claro, ni copias ni nada por el estilo, y evidentemente pues la voz quedó totalmente destruida. Estaba la voz de Ace y ya está. A nivel compositivo de este disco tenemos que decir que Franklin demostraba que era un auténtico animal y que se lo tiene poco en cuenta en este aspecto, porque ahora utilizó afinaciones bajas, riffs lentos que cumplían con la misión de Franklin de crear esa pared sonora que quería para el sonido de Goat Lord al fin y al cabo, ¿no? La cosa es que seguía con el mismo discurso que cuando Goat Lord echaron a andar, pero en esta ocasión quería incluso más crudeza y a la vez también un poquito
poquito de nitidez, hasta tal nivel que incluso le llevó a supervisar de alguna manera la producción del disco y encargarse él de pequeños detallitos. Y lo que os decía, si Sodom is the Goat marcó una historia dentro de la propia historia del metal extremo norteamericano, este Reflections of the Solstice igual, y Franculin siguió agrandando su leyenda a nivel compositivo, porque esas guitarras la verdad que tenían bastante personalidad para la época, y a día de hoy para mí de hecho lo siguen teniendo. JL America es un sello hermano de Turbo Music. ¿Y qué pasó? Que entonces se presentaron y dijeron a Goat Lord: venga va, vamos a sacar otra cosita más con vosotros, y así es como nació el siguiente trabajo del que vamos a hablar. Aquí encontramos temas de las dos primeras demos y por tanto estamos ante canciones que no son nuevas, pero eso sí, están totalmente regrabadas y remixeadas, por lo tanto nos encontramos ante algo nuevo realmente, porque se nota muchísimo la diferencia. Y aquí llega cuando la cosa ya se empieza a poner chunga de verdad, porque Goat Lord es verdad que emergen y hacen una gira por Estados Unidos, y sí que es cierto que incluso llegan a congregar, ojo, porque llegan a congregar incluso 1000 personas en Hollywood, lo cual no está nada mal para la época. Pero ¿qué pasa? Que aunque tu éxito vaya increciendo, si las ganas no están, no hay nada que hacer. Y la banda, cuando llega de aquella gira, se separa. Esto era 1992, aunque luego aclararé una cosita, y es verdad que antes de esto Goat Lord había comenzado a hacer material nuevo que serviría en principio para un nuevo disco, pero que nunca llegó a salir. Eso sí, en 2007, la Nuclear War Now sacaría The Last Sodomy of Mary, un compilatorio que incluía una colección de primeras canciones y estas que comento que nunca habían salido a la luz. Y vamos, que como curiosidad funciona perfectamente. Y aunque os he dicho que 1992 es el año en el que cesan la actividad, oficialmente esto se hizo en 1997. Jeff Nardone, que fue batería de la banda desde sus comienzos, advirtió de que perdieron a Ace y todos estaban absolutamente quemados y hasta las narices, volviendo de Tucson y diciendo directamente que querían dejar de tocar juntos. En este tiempo, Franculin decidió lanzar bloodshows.com, un portal dedicado a material de muerte, guerra, horror, gore, etc. Todo bajo el nombre de Drolls y Natias. Y aquí nada de peliculitas gore, ni de show, ni de cosas así. Aquí había cosas turbias de verdad y aquí había movidote gordo. Y es más, el sitio fue bastante conocido con vídeos como chomp.avi, que la verdad que se hizo bastante conocido dentro de este mundillo. Y en 2014... un acercamiento de reunión, pero entonces fue cuando Franculin dijo lo siguiente: algunos habréis oído que he estado intentando organizar una reunión de Goat Lord para tocar en el Nuclear War Now en Alemania. Lamentablemente parece que no va a ser posible. Por mucho que lo intente, no conseguí que Jeff Nardone y Ace Steel aceptaran hacerlo. Al parecer, Jeff Nardone tiene miedo a volar. Sí, así es. La razón que impide a Goat Lord reunirse de nuevo y tocar en Alemania es que el batería tiene miedo a volar. Lo siento, pido disculpas por esto. Y lo que podía quedar en una separación de banda, bueno, una cosa bastante típica, con sus discos, su trayectoria de culto al fin y al cabo, sus cosas musicales que la verdad pues son interesantes de por sí. No quedó solo en eso, porque entonces es cuando a Franculin se le pone incluso más chunga la cosa, y aquí es cuando viene lo gordo a nivel de creepy dentro de la banda. El crimen fue atroz, y nos remontamos a 2015. Franculin era conocido en su vecindario de Southwest Valley, en Las Vegas, y se dice que aparentemente era un tipo, un vecino normal y corriente, con su vida y sin llamar demasiado la atención. Pero ya sabéis que esto no tiene por qué significar nada. Habrá asesinos en serie, incluso simplemente lunáticos que han aparecido por la televisión, que por supuesto
parecían normales y luego no lo eran. Joe, de 47 años por entonces, vivía a solo 2 puertas de Jennifer Buckley Donoso y de su familia, en un vecindario principalmente compuesto por casas unifamiliares. El caso es que en los últimos meses, las disputas entre un Franklin cada vez más raro y Jennifer eran bastante comunes. Además, Franklin se comportaba de una manera introvertida. Había tapiado ventanas y vendido gran parte de sus pertenencias antes de lo que iba a ocurrir. Como decía antes, un suceso cuanto menos macabro. Joe envió un mensaje de texto a un vecino suyo anunciando sin rodeos las intenciones y claro, este vecino lo vio como algo por lo que alarmarse. Además, para más Inri, Joe pintó con spray en la puerta del garaje de Buckley la frase I love you baby, en el sentido de mofa y dirigido por supuesto en parte al hijo de Jennifer llamado Lex. Fue entonces cuando comenzó la jugada macabra de Franklin. Franklin a las 7 de la mañana se presenta en la puerta de su vecina, le toca la puerta con fuerza y en cuanto ella abre, la dispara a quemarropa. Y allí se quedó en el acto. Lo más macabro es que la hija de Jennifer vio todo esto, vio toda la escena y alarmada salió pitando y fue a pedir ayuda a un vecino suyo. Lo malo es que en el domicilio quedaban 2 niños más, un bebé de 2 años y Lex, un niño de 7 años, que desapareció momentos después de estos disparos. Franklin secuestró al pequeño Lex y lo llevó a su propia vivienda. Al llegar la policía y acordonar la zona, unos disparos de repente sonaron en el aire. Todo parecía apuntar a la casa de Franklin. Al llegar, el cuerpo de Franklin yacía sin vida y el pequeño Lex corrió la misma suerte. Un arma de fuego se llevó por delante la vida de Franklin por decisión propia de él mismo. El problema es que se llevó por delante la vida de un inocente y por supuesto todo esto causó un estrago aún mayor de lo que ya era el inicio de todo este crimen. Y el caso es que antes de todo esto y mientras la policía estaba en la otra casa y ya iba a ir camino a la casa de Franklin, sí que es cierto que había policías negociando con Franklin ya en ese momento, intentando persuadirle, pero no lo consiguieron. Este trágico evento dejó al vecindario conmocionado y planteó interrogantes sobre la naturaleza impredecible de la violencia doméstica y vecinal, así como sobre las señales previas que, de haberse interpretado a tiempo, podrían tal vez haber evitado esta doble tragedia. La historia de Goat Lord es cuanto menos interesante y aunque en 2017 también fallece Ace, por una enfermedad en este caso, sí que es cierto que todo este suceso macabro deja todo lo que es la estela de Goat Lord en este suceso y no en lo musical. Pero bueno, son cosas que realmente tiene sentido que así ocurra. Ya me dirás tú qué te ha parecido esta historia y por supuesto, si has escuchado también Goat Lord, me comentas qué tal ahí en los comentarios. Nos vemos en la siguiente. Adiós.